que Jesús daba en cada una de sus parábolas y en cada uno de sus sermones y predicaciones, es necesario que tengamos que comprender la simbología que él utilizó. Si no comprendemos la parte simbólica, jamás entenderemos el mensaje que Jesús nos quería transmitir. Y esto redundaría en el hecho de que nosotros comenzaríamos nuevas creencias. Nos apartaríamos del cristianismo original que Jesús dejó. Dentro de las enseñanzas de Cristo, cada frase, cada palabra, cada símbolo que él daba, nos llevaba a la comprensión de la verdad. Y cuando nosotros comprendemos la verdad, la promesa fue que la verdad nos hará libres. Hoy vamos a hablar acerca de qué significa la luz del mundo. Cristo les dijo a sus discípulos y a sus seguidores, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Vamos a ver eso en el desarrollo de la lección, del estudio. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para poder comprender el mensaje que tienes preparado para hoy. Porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de San Mateo. Y en el versículo 14 al 16, allí es donde está registrada esta parte de la ilustración que Jesucristo nos diera. Y también la vamos a ver en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 33 hasta el 36, donde se vuelve a hablar de la misma ilustración, solamente que con más pistas. Cada vez que tengamos que estudiar alguna porción de la Biblia, siempre comparemos otra parte donde se habló del mismo tema. Cuando comparamos así un texto con otro texto, o una ilustración con otra ilustración, o una parábola con otra parábola, o una historia de la Biblia con otra, entonces encontraremos las respuestas. Así es como la Biblia se vuelve divertida para estudiar y se convierte en salvación para el que la recibe. Y se dará cuenta que las enseñanzas de Jesús son mucho más atractivas que cualquier otra enseñanza que en el mundo se haya recibido. Vamos a ver. San Mateo capítulo 5. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de la luz? Dijo así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿A qué se refirió Cristo con todo esto? No olvidemos que este texto está después del que hemos estudiado con respecto a la sal del mundo. La sal habíamos descubierto que representaba al pacto de Dios, a la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que debe morar dentro de nosotros. Cuando nosotros tenemos la sal dentro de nosotros, entonces damos gusto y sazonamos al mundo con nuestras acciones basadas en el pacto. Ahora, después de que Jesús menciona eso, dice ahora, vosotros sois la luz del mundo. Así que el primer punto que tenemos que descubrir es por qué Jesús le dijo a sus discípulos, sois la luz. ¿Qué cosa es la luz? Esto necesitamos comprenderlo. En el libro de los Salmos, en el Salmo 119 y en el versículo 105, nosotros leemos acerca de la luz lo siguiente. Salmo 119, versículo 105. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. La palabra del Señor es llamada la luz en las Santas Escrituras. Por tanto, esa luz debe de estar en el ser humano. Y cuando esta luz mora en el ser humano, recién se cumple que vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿de qué manera nos llega esta luz? ¿A través de qué? ¿De qué forma? Dios estableció una forma para que nos llegue esta luz. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, la Biblia nos dice lo siguiente, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate lo que le está llamando aquí a la luz, el Evangelio. El Evangelio es la luz de la gloria del Señor. Nosotros ya hemos hablado que el Evangelio del Señor
se registra para este tiempo en Apocalipsis capítulo 14. Ya hemos estudiado las 7 fiestas. Por tanto, nos toca la parte de Apocalipsis 14 que representaba al toque de las trompetas. Este evangelio del mensaje de los 3 ángeles es la luz que debe iluminar el mundo. Y por tanto, esa luz tiene que estar dentro de nosotros. En los tiempos de Jesucristo, el Evangelio era la primera parte que ya estudiamos, que hablaba de la Pascua hasta el Pentecostés, registrando así el sacrificio que haría Cristo, su resurrección, la predicación del Evangelio sin mezcla de tradiciones y el derramamiento del Espíritu Santo. Todo esto se anunciaba y los que predicaban sobre estas verdades estaban llevando la luz al mundo. Tal es así que todo el Evangelio, desde esas 4 primeras celebraciones que se anunciaron hace 2000 años hasta estas últimas 3 que anunciamos nosotros, todas son el Evangelio, todas son la luz. Todo representa solo a Jesucristo, todo nos habla solo de Él. Por eso es que Jesucristo, hablando de sí mismo, dijo claramente en el libro de San Juan capítulo 8 versículo 12, yo soy la luz del mundo. Jesucristo es la misma luz. Cristo es la palabra que se cumplió. Él es la palabra viviente, por eso se llama el Verbo en San Juan capítulo 1, verso 1 al 3 y 14. Porque Jesucristo es la palabra que se hizo carne. En Él se cumplieron todas las Escrituras. Por tanto, se podía decir con claridad que Él es la luz del mundo. Esa luz que vino al mundo para poder resplandecer y representar así la gloria del Padre. Nos dice el versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 4 lo siguiente: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjate lo que está diciendo el texto bíblico. Dios que resplandeció en el primer día de la creación, porque el primer día de la creación Dios mismo resplandeció. Por eso se dijo que el primer día fue creada la luz, porque Él resplandeció. La luz que lo acompañó ese día en la tierra oscura y vacía era para poder ver todo el proyecto que Dios tendría para poder hacer la creación. Qué maravilloso, ¿no? Es así como está registrado en la Biblia. En el libro de los Salmos nosotros leemos acerca del primer día de la creación. ¿Qué es lo que resplandeció? La Biblia misma nos lo cuenta. Él dice así, Salmo 104, puedes leer en tu casa todo el Salmo 104 porque ahí habla de los primeros 4 días de la creación. Todo ese salmo es la creación. Es una repetición de Génesis capítulo 1. Para que se pueda entender qué fue la luz que fue creada el primer día, porque muchos preguntan, ¿qué se creó el primer día? ¿Qué luz era? Aquí está la respuesta. Bendice alma mía a Jehová, dice el salmista. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Así es como el Señor, el primer día en su carroza, dice aquí el Salmo, viajó por toda la tierra por encima de las aguas para poder ver cómo iba a construir el planeta. La tierra estaba entonces desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, dice el texto. Luego en el versículo 5 comienza a hablar del segundo día de la creación y así puedes leer todo el capítulo para entender los otros 3 días que le siguieron. Muy bien, entonces, Dios que resplandeció, dice al principio, es el que ha resplandecido con su luz ahora en nuestros corazones. ¿Para qué? Para poder nosotros conocer la verdad que Jesucristo traía, la verdad de la luz de la palabra del Señor. Una vez que esa luz está en nosotros, recién nosotros podemos resplandecer con esa luz. Y a eso se refería Jesús cuando decía, vosotros sois la luz del mundo. Nos dice en el libro de San Lucas, si tenemos ahí el texto, San Lucas capítulo 11. Allí se hace mención también de cómo funciona esta luz dentro de nosotros. Vamos a ver.
San Lucas capítulo 11, versículo 33. Dice la Escritura: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Fíjate lo que está diciendo Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. Después de que dice vosotros sois la luz del mundo, ahora dice la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué cosa significa esto? Ahora vamos a ver. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23. ¿Qué cosa es el ojo? Porque si no entendemos qué cosa es el ojo, ¿a qué se estará refiriendo Jesús con el ojo? Porque tus ojos no brillan y te alumbran en la noche. Sin embargo, Jesús está diciendo la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que entonces vamos a ver a qué se refería. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza del que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos. Fíjate lo que dice acá, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que los ojos representan al entendimiento del ser humano. Nosotros alumbramos nuestro entendimiento con la luz de la palabra de Dios. Si nuestro entendimiento ha llegado a captar la enseñanza de Jesucristo cuando hemos entendido lo que estamos leyendo, lo que estamos recibiendo de Dios, entonces ese entendimiento se convierte en luz para todo el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que por esa comprensión, por aquello que hemos aprendido, por eso caminamos. Tus ojos te muestran el camino por donde vas a andar. Si no tuvieras ojos, no sabrías por dónde estás caminando ni cuál es el siguiente paso que tienes que dar porque podrías caer en el hoyo. Tal es así que es el conocimiento, el entendimiento, el captar lo que Dios te está diciendo, lo que va a hacer que puedas avanzar para que guíe tu cuerpo. Así de sencillo, porque tu cuerpo va a ser el vehículo para poderte movilizar. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es que tú tienes que recibir la luz de la palabra, del Evangelio del Señor. Y al recibir esa palabra, esa luz del Evangelio, entonces esa luz va a hacer que ahora puedas conducirte en la vida. Tú no puedes conducirte por ti mismo. Cuando el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, en ningún momento ha dicho que tú vas a sacar la luz de ti mismo. Eso es un imposible. La luz viene por la palabra del Señor. Tú la estudias y te llenas de ella y dejas las tinieblas. Cuando tú no quieres recibir la palabra de Dios, entonces permaneces en tu ignorancia, en tus tinieblas y solamente te conduces por tus propias ideas filosóficas que no sirven para nada. Fíjate lo que dice en San Juan capítulo 3, versículo 19. San Juan 3, 19. Dice el Señor lo siguiente. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que entonces las tinieblas vienen a ser lo opuesto de las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando una persona, por más sincera que sea, por más que busque lo correcto, pero no sabe ni conoce qué es eso correcto, entonces cometerá errores y ya no estará andando por la luz. Por eso hay muchos que declaran y dicen, ya no se necesita tener que estar leyendo tanto la Biblia. ¿Para qué ya la ley? Eso ya era pasado. Es legalismo obedecer la ley. Cuando tú escuchas a personas hablar así, es porque están en tinieblas. La ignorancia de la luz hace que se hable cualquier cosa.
Y sin embargo, los tales hablan con sinceridad de corazón, pero la sinceridad de corazón no prueba que eso sea la verdad. Toda tu sinceridad no es prueba de la verdad. Tú puedes ser sincero en creer 1000 cosas, pero eso que estás creyendo, aunque seas sincero, no es la verdad. La verdad solo es lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, su palabra. Si tú te apartas de esta luz de la palabra, todo lo que tú vas a tener en tu cabeza solo van a ser tinieblas e ignorancia. Así de sencillo. Por eso Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, cuando tu entendimiento es bueno, cuando lo que tienes como conocimiento en la cabeza es positivo, entonces recién todo tu cuerpo estará lleno de luz. Jesús dijo lo mismo a los fariseos en una ocasión. San Mateo capítulo 23. Fíjate lo que dice acá. San Mateo capítulo 23, versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Aquí el Señor les estaba reclamando a los fariseos porque su problema no eran simplemente sus acciones, su problema era la falta de conocimiento correcto para que las acciones salieran correctas. En otras palabras, limpia primero todos tus pensamientos. Cuando los tengas ordenados tus pensamientos, entonces se ordenarán tus acciones. Es imposible que eso pueda hacer el hombre por sí mismo. No lo va a lograr. ¿Por qué? Porque el hombre en su razonamiento no tiene la capacidad para poder llegar a alcanzar los resultados correctos de las leyes de la causa y el efecto y de la siembra y la cosecha. Cuando el hombre sabe cuál es la acción que va a producir tal reacción, recién el hombre puede hacer las cosas con corrección. Pero eso no lo tiene por naturaleza el ser humano. Dios tiene que enseñarnos, Él tiene que sembrar en nosotros aquel evangelio de la verdad que es la semilla de la palabra de Dios, San Lucas 8:11, para que esa siembra del evangelio produzca la cosecha correcta. De lo contrario, la cosecha solo saldrá en base a nuestra imaginación, a nuestros sentimientos, gustos y deseos, que no servirán para nada. Ha llegado el momento, cuando Cristo dice estas palabras, que cada uno de nosotros comprendamos que no hay nada dentro de nosotros que pueda producir un efecto positivo. Nada, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, Romanos 7:18 decía Pablo, yo sé que no mora el bien. No hay luz en el hombre, no nace con la luz, así de sencillo. La luz se obtiene, es un elemento externo que viene a morar internamente para producir la luz en el exterior. En el libro de Éxodo, en el capítulo 33, nosotros tenemos una ilustración de cómo Moisés subió hasta el monte para conversar con el Señor y qué pasó después de que conversó con él. Dice el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés entonces le dijo a Jehová, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. ¿Por qué Dios no quería que Moisés viese el rostro de Dios? Para que no caiga jamás en la idolatría. Por eso es que Dios no quiere que veamos su rostro. Ahora, si Dios se manifestara con su rostro, uno, que nos fulmina, dos, que nos mata. ¿Por qué? Porque haríamos idolatría pronto de su cara. Y entonces comenzaríamos a caer en el extremo y a dejar de lado sus enseñanzas. Dios quiere que nosotros le sirvamos por las enseñanzas que nos da. Eso es por amor, comprendiendo el porqué de las cosas. Dios no quiere un servicio forzado y obligatorio, quiere un servicio inteligente y concienzudo.
Cuando nosotros servimos a Dios por voluntad, es decir, por inteligencia, estamos sirviéndole por amor. No hay otra forma. Esa es la forma en que Dios estableció. Muy bien, pero dice más acá. Éxodo capítulo 34, versículo 28 y 29. Ese día que Moisés subió hasta el monte, Dios le entregó la ley. ¿Y qué ocurrió? Verso 28 y 29. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Cómo dice que estaba Moisés? Bajó con la luz de Dios resplandeciendo en su rostro. ¿De dónde salía esa luz? Luces de toda la ley que Dios le había redactado en el monte y las enseñanzas que le había dado acerca del santuario. Porque cuando subió Moisés al monte, allí se le dieron todas las muestras del santuario. Por eso se dice en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 5, mira y haz conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahí en el monte era donde se le mostró toda la luz. El monte ya sabemos a qué representa, a la casa de Dios, al pueblo del Señor, a la iglesia de Dios, donde se predica la verdad. Y la verdad es la ley y la palabra de Dios. Eso es la verdad. Nos dice en el libro de Isaías capítulo 2. Por eso es que entonces Moisés resplandecía con la luz de Dios, porque en el monte había recibido toda la instrucción de la ley y toda la instrucción del santuario, que es el Evangelio. Cuando una persona recibe toda la ley de Dios, los 10 mandamientos, y recibe de resplandor, de luz, por eso Cristo les dijo a los que estaban allí, a los circunstantes que le estaban oyendo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, ustedes son los que deben tener la ley y la palabra de Dios dentro de vosotros para poder alumbrar al mundo. Regresamos a San Mateo capítulo 5 y nos sigue diciendo allí el Salvador. San Mateo capítulo 5. Qué bonito comprender que el ojo sea la lámpara del cuerpo y que cuando el ojo, que es el entendimiento, recibe la palabra del Señor, recién sale la luz al exterior. No podemos dar lo que no poseemos. De gracia recibisteis, dice el texto, dad de gracia. Así que antes de dar, primero hay que recibir. Antes de resplandecer, primero hay que tener la luz dentro. No puedes dar por fuera lo que no tienes por dentro. Nunca te olvides de eso. San Mateo capítulo 5. Nos vamos al versículo 15. Dijo Jesús, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué cosa es el almud? La mesa, ¿no? No puedes poner debajo de una mesa la luz. ¿Te imaginas que enciendas la luz y la pongas debajo de la mesa? No alumbra a nadie. La luz tiene que estar encima. ¿Dónde? Sigue diciendo el texto bíblico. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué cosa es el candelero? ¿Qué son los candeleros en la Biblia? Esos 7 candeleros. Vamos a ver, libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que el candelero representa a la iglesia. Cuando dice una luz no se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, nos está diciendo en otras palabras que la luz debe resplandecer de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, iglesia, eclesía. Eclesía, ¿qué significa? Congregación de fieles, congregación de personas. Así que entonces, para que la iglesia resplandezca, primero tienes que ser tú una luz. Pero ¿cómo vas a ser tú una luz si no tienes la luz dentro? Por eso en la iglesia se ha establecido que solo sirva para una cosa,
¿Qué? La instrucción de la palabra de Dios a los feligreses. Una vez que se da la instrucción, ya tienes la luz dentro. Ahora todo lo que tienes que hacer es deja brillar la luz que ya tienes. Eso es lo que Jesús decía, deja brillar tu luz, deja ver la luz que ya tienes para que no seas tinieblas. Si tu ojo, si tu entendimiento está lleno de luz, ya puedes dar luz para los demás. Qué bonito, ¿no? Todo está allí. San Mateo capítulo 5, seguimos leyendo en el versículo 15. ¿Qué sigue diciendo acá? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué cosa es la casa? La casa es la iglesia de Dios. Por tanto, entonces, para que podamos nosotros testificar en la iglesia, solo podemos hacerlo cuando tengamos luz interior. De lo contrario, será imposible que la iglesia testifique. A la iglesia, todos los que vienen deben aprender una cosa. ¿Qué cosa? A leer su Biblia, a hacer su año bíblico. Y si es analfabeto, por eso se dan las instrucciones en la iglesia, para que el analfabeto, al escuchar, pueda recibir la luz, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tal es así que entonces, para que nosotros podamos alumbrar a toda la casa, comenzando por tu familia hasta llegar a la iglesia, porque la familia es la iglesia más pequeña que existe, entonces tu luz, tu conocimiento debe manifestarse en ti. Pero para que ese conocimiento salga en acciones, no depende de tu mero esfuerzo. Porque hay personas que a veces dicen, por eso te tienes que comportar bien, pues por eso tienes que hacer las cosas bien. No, tú puedes decirle eso. La persona puede llegar a hacerlo, pero cuando tú ya no estás, deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces su fe está fundamentada en ti, y eso es peligroso. A veces, la fe del pueblo está fundamentada en su pastor. El pastor no muestra la Biblia, no muestra los textos bíblicos, a lo mucho lee 1 o 2 textos y se la pasa hablando y sermoneando a la gente. Pronto esa gente va a depender de lo que diga ese ministro, va a repetir lo que él cuenta y hasta sus ilustraciones inventadas por él las va a estar repite que repite y va a decir, pero eso se aplica a la vida. No, él las hizo aplicar de esa manera porque sacó sus ilustraciones de acuerdo con su criterio. En cambio, cuando hay enseñanza de la palabra de Dios con textos bíblicos, la gente comienza a recibir esa luz en su interior. Y esa enseñanza es la que va a plasmar en sus acciones para que el mundo vea y glorifique a Dios por eso. Esa es la única manera. Fíjate, hay cosas que la luz de la palabra del Señor menciona, pero que el mundo las rechaza. Vamos a ver qué dice de eso Jesús. San Mateo 5:16. Fíjate lo que dice allí. San Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Fíjate lo que está diciendo Cristo, ¿eh? Así alumbre vuestra luz, es decir, el conocimiento que tenéis de la verdad. Así alumbre delante de los hombres, luz a los hombres, a la gente en el mundo. Al recibir ese conocimiento de la palabra, recién sabrá cuando tú estás haciendo buenas obras, ¿sí? Porque el hombre tiene un ideal de las buenas obras de acuerdo con su criterio. Por eso es que Dios no confía cuando haces tus propias obras para tener que servirlo. Mucha gente ha querido servir al Señor sinceramente y de corazón, sí. Ha querido hacer lo que era correcto. Y sin embargo, esas buenas obras que han hecho los hombres no llegan a alcanzar el nivel que se necesita para la salvación. Jesús les dijo en una ocasión en San Mateo 5:20 al 22 a los fariseos, si vuestra justicia no fuese, a los judíos, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, el nivel que Dios pide de luz que debas de tener es un nivel que está medido solo por Él. Y la medida es la palabra del Señor, la luz de la Biblia. Cuando una persona llega a llenarse de esa luz, entonces ese es el nivel que Dios exige de ella. Tal es así
que para que el mundo comprenda que lo que tú estás haciendo es buena obra, que es lo correcto, el mundo va a tener que saber primero que eso que estás haciendo es lo que Dios pide. Porque si tú haces delante del mundo las obras que Dios te pide, si tú obedeces los mandamientos de Dios delante del mundo, ¿sabes qué te van a decir los mundanos? Que eres un fanático rematado que se va al pie de la letra con todo, que eres un loco que está perdiendo el tiempo en este mundo porque solo estás metido con las cosas aburridas de la religión. Eso es lo que te va a decir, porque la naturaleza humana es carnal, no tiene razonamiento. Entonces, para que tú puedas llegar a hacer que la persona y el mundo comprenda que lo que estás haciendo es correcto, primero tienes que alumbrar con tu luz, da a conocer la luz, predica la luz, enseña la palabra, para que cuando la gente ahora vea tu vida, sepa que esté en armonía con esa palabra, porque si tú no le das la palabra, entonces la gente va a medirte de acuerdo con su criterio. Y le va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo malo que tiene la gente. Fíjate nada más en esto. Cuando Jesús llegó al mundo hace 2000 años, ¿acaso fue aceptado por aquellos a quienes se supone que venía a salvar? No, ¿qué nos dice la Biblia? San Juan capítulo 1, fíjate lo que dice acá. San Juan capítulo 1, versículo 4, hablando de Jesús, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, en el versículo 11, fíjate lo que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Interesante. Fíjate, Jesús vino trayendo la luz, pero las tinieblas de esta tierra, el conocimiento opuesto que tenían los fariseos y los judíos, hizo que se rechazara a Jesús. Jesús venía diciendo: el Mesías, al estar en la tierra, tendrá que sufrir, ser perseguido y ser crucificado para poder salvar a su pueblo. Los fariseos y dirigentes religiosos decían: este está loco. ¿Por qué? Porque cuando llegue el Mesías va a reinar, va a darnos el poder, nos va a entregar todo. Roma va a caer y nosotros vamos a gobernar el mundo. Esa era la enseñanza de los dirigentes judíos. Así que entonces cuando Jesús estaba enseñando, lo que enseñaba Jesús para ellos era error, porque ellos no conocían la luz. Por eso Jesús dice: alumbren con su luz, para que cuando los hombres conozcan esa luz, glorifiquen a Dios, porque van a saber que lo que ustedes están haciendo era lo correcto y que no era su fanatismo y su invención. Miles de llamados cristianos no siguen lo que dice el escrito, siguen lo que dice el pastor, siguen lo que dice el manual de la iglesia, siguen lo que dice su director de la iglesia, siguen lo que dicen las costumbres de las cortesías mundanas. Cientos de iglesias, en lugar de obedecer los mandamientos de Dios, siguen las doctrinas hechas por hombres y los libros de cortesía y diplomacia y ética hechos por hombres. Ya eso le llaman cristianismo. Y resulta que cuando el cristiano viene hablando de la Biblia, le dicen: no, momentito, eso que estás hablando no tiene ética. Tienes que ser un poco más diplomático. Te vamos a enseñar cómo tienes que tú predicar la palabra. Está bien, nadie dice que no estás diciendo la verdad, pero la forma en que lo dices, todo ese tipo de fanatismo se llama ignorancia y tinieblas. ¿Por qué pasa eso? Porque no conocen la luz. Al igual que los del pueblo del Señor de hace 2000 años rechazaron a su Señor. ¿Por qué? Porque ellos no conocían la luz. Sus dirigentes los habían conducido por las tinieblas y por eso rechazaron la luz. San Juan capítulo 3, versículo 19, por eso dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué interesante. El asunto queda claro. Muy bien, regresamos a San Lucas capítulo 11 y ahora nos vamos al versículo 13 y 14. Fíjense lo que dice allí. 35 y 36. Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. En otras palabras, asegúrate de que eso que tú llamas luz no vayan a ser tinieblas. Eso le estaba pasando a los dirigentes judíos. Ellos creían
que eso que ellos enseñaban de sus reglamentaciones, tradiciones y manuales, que se habían hecho como la Didaje, la Mishnah, el libro de las buenas obras, ellos le llamaban a eso la luz. Y cuando a Jesús lo perseguían decían, este es un impostor porque está trayendo tinieblas, demonio tiene. Sabemos que por Belcebú hace los milagros que hace. Las tinieblas de la ignorancia estaban en su cabeza y esa oscuridad es la que hizo rechazar la luz. Por eso Cristo dice, asegúrate, no vaya a ser que eso que tú llamas luz en realidad sea tinieblas dentro de ti, porque si es así, entonces estás perdido. San Lucas capítulo 3, fíjense, San Juan capítulo 3, fíjense lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Hablando de esa misma luz, porque estamos ahí en el capítulo 3. Le dijo a Nicodemo, versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, eso hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús está siendo claro aquí. A Nicodemo le estaba diciendo, mira Nicodemo, aquí lo que pasa es que tú no conoces, estás en tinieblas, no tienes la luz y a falta de la luz tú me rechazas. Increíble. Cuando la luz llega a través de la palabra del Señor y tus ojos son alumbrados por el principal entre los judíos, era un príncipe, no era cualquiera, y este príncipe, cuando fue a enfrentar a Jesús, lo quiso poner según él en su sitio a Jesús y se equivocó, porque Jesús no hablaba sus sentimientos, Jesús no hablaba sus apreciaciones. Hubiera sido imposible que Jesús dominara a Nicodemo si Jesús no hubiera hablado con la palabra de Dios. ¿Sabes? Nicodemo era un hombre sumamente instruido. Nicodemo era de las personas a quienes se les tenía como de alcurnia. Todos los que miraban a Nicodemo decían, ahí está el maestro Nicodemo, porque sabían que era un hombre muy culto, muy reconocido. Todos lo respetaban, hasta en el Sanedrín era respetado. No obstante, cuando se veía a Jesús, se le veía caminando con los pescadores. Decían de Jesús, míralo, es el hijo del carpintero con sus sandalias. El hombre es buena gente, nadie dice que no, anda haciendo sus milagrillos por allí, pero su educación, pues tampoco no lo vamos a tener sentado en el Sanedrín a este. ¿Qué hará aquí en el Sanedrín? No tiene la suficiente cultura como para que pueda estar con nosotros. Además, va a dar vergüenza, pues porque cuando vengan de otras naciones, ustedes saben que cuando nos llegan a visitar acá al Sanedrín, todos vienen a preguntar, ¿y usted, maestro Nicodemo, qué grado de educación tiene? Yo soy un gran rabí. He terminado en esto, en aquello, me conozco aquello más. Muy bien. ¿Y usted, señor José de Arimatea, qué grado tiene usted? Yo soy aquí un magnate, conozco muchas cosas, estudié en todo. Entonces, cuando le pregunten a este maestrillo, ¿y usted, Señor Jesucristo, qué grado de educación tiene? Soy carpintero, el hijo de José y de María. ¿Y alguna vez has estado en alguna de las escuelas? No, jamás he estado en las escuelas, solo aprendí con mi Padre Celestial. Claro, bueno, todos aprendemos con el Padre Celestial. ¿Y por qué tienen a este hombre acá sentado en el Sanedrín? Ellos amaban la gloria de los hombres, no amaban la gloria que viene del cielo. ¿Qué cosa es amar la gloria que viene del cielo? Amar la gloria que viene del cielo hubiera sido decir, ¿tú conoces de Biblia a Jesús? Así es, yo conozco las Escrituras. Por favor, todos los cargos a un lado. Este es el hombre que esperábamos. Este es el Mesías. Eso es lo que hubiera sucedido si hubieran reconocido que la gloria viene de Dios. Hubieran dicho, si tiene la gloria de Dios, si la luz de Dios está con él, ¿qué interesan acá todos los puestos, los cargos y las profesiones? Todo eso queda en el piso como alfombra. Pero jamás lo iban a hacer porque eran orgullosos. ¿Por qué eran orgullosos? Porque no tenían la luz. Porque cuando tienes las tinieblas te enorgullecen. En cambio la luz no. La luz te hace presentar la verdad. Es muy distinto. Por eso Jesucristo quería que nosotros fuésemos así. A Jesucristo no le interesa el grado que tengas de cultura mundano. No le interesa si naciste en un palacio o en una choza, igualito los ve a los dos.
Cuando tú le presentas a Jesús un rey y le presentas uno nacido en una choza, para él los dos son igualitos porque son sus hijos. No hay diferencia ni en lo mínimo. Pero si mundanamente queremos hablar, hay una gran diferencia abismal. Porque el hombre fabricó la diferencia, no Dios. Así que entonces Jesús estaba diciendo, a mí lo que me interesa de ustedes es que sean luz. ¿Cómo? Reciban la luz de la verdad. Cuando tú recibes la educación de la palabra, tú siempre vas a mantenerte en el lado correcto. Es imposible que te tuerzas. ¿Por qué? Supongamos que eres un trabajador y que tienes sobre ti gerentes, dueños, y que tienes debajo de ti a otros a quienes ordenas. Jamás te vas a querer poner arriba, ni tampoco vas a estar tan abajo, porque vas a estar donde te corresponde. ¿Te diste cuenta? La Biblia educa. Hay algunos que tienen miedo y dicen, no, es que si ponemos así, entonces ya nadie va a poder mandar, ordenar, ni decir, ya no va a haber orden, todos se van a venir encima de uno. No, señor, este libro pone el orden. Se llama luz. ¿Acaso no es esta palabra la que conduce la jerarquía también del cielo? Esta misma palabra conduce todo. Así que no hay nadie que pueda salir del camino de esta luz, a menos que quiera irse por la ignorancia. Así de sencillo. Si a la fuerza quiere hacer su propia voluntad. Tal es así que entonces la luz del mundo, que es Jesucristo, quiere alumbrarnos a nosotros al entendimiento para que resplandezca esa luz desde el interior hacia el exterior. Qué bonito, ¿no? Así de simple. Los padres no tendrán nada que temer, porque hay padres que dicen, bueno, es que si nos vamos a ver todos así igualitos, mi hijo pues se va a rebelar. No, señor, porque tu hijo cuando lea la Biblia va a leer lo que dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, en los mandamientos de Dios. En el trabajo va a ser igual. ¿Por qué? Porque dice, siervos, obedeced a vuestros amos en el Señor. Así que, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es el terror de decir, no, la Biblia nos va a poner a todos de tal manera que ya nadie va a querer respetar? Mentira, Señor, te estás equivocando, estás totalmente errado. Este libro te pone los parámetros de tal manera que todo encaja con perfección. Qué bonito, ¿no? A eso se le llama la luz que viene y alumbra a todo hombre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y ahora fíjate lo que dice. Seguimos leyendo San Lucas capítulo 11, versículo 35 y 36. Dice, mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Qué bonito, ¿no? Fíjate lo que está diciendo el Señor. Asegúrate entonces de que tu cuerpo esté lleno de luz y que no haya nada de tinieblas. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo sabes cuando no hay tinieblas en tu cabeza? Cuando tú con la luz sacas las tinieblas de ti. Así de sencillo. La Biblia, cuando tú la vas estudiando constantemente, va arrancando todas las tinieblas que hay en ti y vas encontrándole sentido a la palabra. Dios quiere que tú vengas a su libro no como un religioso, por favor, quítate esa idea. No quiere que vengas como un religioso, eso va a ser el resultado. Quiere que vengas como eres, así de sencillo. Para que cuando veas las instrucciones de este gran instructor que dictó este libro, te des cuenta de si vale la pena o no esa instrucción. Y al darte cuenta de la sabiduría de esta instrucción, entonces tú la aceptes libre, voluntaria y espontáneamente. Cuando lo haces, esa instrucción forma tu personalidad. Y al formar tu personalidad, se ven tus acciones en armonía con esa personalidad. ¿Sabes por qué? Porque lo que necesitamos nosotros es formar nuestra personalidad. Y para formar nuestra personalidad necesitamos herramientas. Herramientas que sean de leyes correctas, de enseñanzas correctas que se aplican a la vida. Cuando tú ves eso, de inmediato haces la aplicación. Dios no quiere por eso que obedezcas porque te lo dice el cura,
porque te lo dice el pastor, porque te lo diga el papa, porque te lo diga el hermano de la iglesia. No, Señor. Dios quiere que tú obedezcas porque tú entiendes. El que lee entienda y el que entiende practica. Es así. La práctica no es tu mero esfuerzo, porque entonces con el chicote te haríamos practicar todo. Sí, ese es el error de muchas iglesias. Muchas iglesias quieren que sus miembros obedezcan solo porque desde el púlpito se dice bajo amenaza y presión. De nada sirve que el pastor diga, pórtense bien, tienen que ser mejores, sean hombres y mujeres que testifiquen, puede decirlo. Pero de nada sirve si primero la verdad no está dentro, para que cuando esta verdad esté dentro, transforme la manera de pensar y transforme la manera de actuar. Tú actúas de acuerdo con tus pensamientos. Proverbios 23:7 es claro cuando dice, tal es el hombre en su pensamiento, así mismo es en su acción. ¿Comprendiste? Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar los pensamientos. ¿Con qué se ordena? Eso no vas a poder hacer tú, ni en toda tu vida. La Biblia te ordena los pensamientos. El salmista decía, ordena mis pasos en tus caminos. Ese es el único camino que tenemos y la única forma de poderlo hacer. Fíjate lo que dice en San Mateo capítulo 5. Aquí hay un punto clave que tenemos que entender. San Mateo capítulo 5, y ahí vamos a nuestros textos. Versículo 14. Fíjense lo que dice allí. San Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Ahí está. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué cosa es la ciudad? Bueno, en el Apocalipsis nosotros leemos acerca de la ciudad de Babilonia, que es una iglesia. La gran ciudad dice que está sentada sobre 7 montañas. Interesante. Asimismo, cuando aquí está diciendo una ciudad asentada sobre un monte, creo que tenemos un texto ahí acerca de la ciudad, una ciudad asentada sobre un monte que representa al pueblo de Dios, a Jerusalén. Esta ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces la ciudad es la iglesia, el pueblo del Señor. Veamos lo que dice Apocalipsis para que tengamos una idea más clara. Fíjate lo que dice ahí. Apocalipsis capítulo 17, hablando de la gran Babilonia que representa una superiglesia para los últimos días, de ella se dice, verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, una ciudad es la mujer, y la mujer es eclesía, el conjunto de gente, el conjunto de feligreses, ellos forman la iglesia. Y cuando el texto dice acá, una ciudad que está sentada sobre un monte no se puede esconder. Está diciendo en otras palabras, toda esa gente que está en el pueblo de Dios, en la iglesia, en el templo de Dios, porque el monte es el templo, la casa de Dios. Así lo dice el libro de Isaías. Vamos a leer. Hace un momento cité ese texto, ahora lo vamos a leer. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Fíjate lo que dice allí para reconocer qué es el monte y cómo sabremos cuál es el verdadero monte. Isaías capítulo 2, verso 2 y 3 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué te parece, querido hermano? Aquí el Señor nos indica claramente que el monte representa la casa del Señor y toda la ciudad representa a la iglesia, a la feligresía. Y toda esa feligresía que está en la casa del Señor no puede esconderse. ¿Por qué? Porque como conoce la ley y la palabra de Jehová, la ley y el evangelio, la ley y la fe de Jesús, la ley y el testimonio de Jesucristo es lo mismo. Al recibir todo eso,
Esa luz que está recibiendo la gente no se puede esconder. Cada miembro de iglesia, cuando recibe la instrucción de la palabra del Señor correctamente, ya no la esconde, la testifica. Muchos exigen de los miembros de iglesia y a cada momento les dan golpe, chicote, con todo le dan al pobre miembro de iglesia. Tienes que ser así, testifica al mundo, no te da vergüenza en la discoteca, en la fiesta. Tú que eres un cristiano, ¿hasta cuándo vas a ser un impío? Cambia, y le dan chicote y chicote. Y la pobre gente sale de la iglesia y todos comienzan a decir, sí, yo quiero cambiar, tengo que testificar del Señor. Y salen con ganas de testificar y peor todavía se vuelven. ¿Por qué? Bueno, porque solamente el director de la iglesia está queriendo exigir de sus oyentes que hagan los cambios, pero no les da las herramientas. ¿Para qué puede servir? ¿De qué serviría que venga el profesor todos los días, el de matemática, no? Chicos, ustedes tienen que ser hombres matemáticos, tienen que poder. ¿Qué cosa? ¿Hasta cuándo no pueden sumar, restar, multiplicar, dividir? ¿No les da vergüenza? Sus padres los mandan aquí al colegio y ustedes no hacen nada, hacen gastar el dinero. Pobres padres que tienen ustedes. Y todos los chicos calladitos escuchando y todos dicen, sí, tengo que aprender matemática. La siguiente clase vienen todos los chicos listos para aprender y entra el profesor, ustedes siguen igual, nunca cambian, son los peores. ¿Hasta cuándo no van a testificar de las matemáticas? Sus padres pagan y pagan. Imagínate darle sermones todos los días a los chicos. ¿Tú crees que saldrían matemáticos? En la vida. ¿Por qué? Porque eso no cambia a la persona. El sermón solo sirve para hacer reflexionar, nada más. La enseñanza no. La enseñanza es para hacer practicar. Así que entonces necesitamos que en nuestros púlpitos se den temas prácticos, enseñanza, símbolo, significado. Cuando la gente comprende eso, recién está recibiendo la luz y recién va a testificar de esa luz. Eso es lo que se quiere. Pero si vamos a estar todo el tiempo chicoteándola nada más a la gente, no estamos haciéndola crecer. La gente quiere entender. Muchas veces si la gente no practica es porque cuando lee un texto bíblico dice, pero ¿qué significa todo esto? Vosotros sois la luz del mundo, pero ¿cómo? O sea, hay que portarse bien, pero ¿cómo? No sabe ni por dónde empezar. Entonces, por esa razón, una iglesia, los miembros de iglesia que están en la verdadera iglesia, en el monte con la ley y la palabra de Jehová, ellos podrán testificar. Vamos a nuestro texto, creo que ya lo tenemos por ahí. Nehemías 11:1 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. ¿Qué se le llamaba entonces al pueblo de Dios? La ciudad santa, ciudad, pueblo de Dios, la iglesia. Muy bien. Hoy hemos aprendido con todo este tema la segunda ilustración que usó Jesucristo. Hemos aprendido ilustraciones acá, ¿no? La luz, el ojo, que es la lámpara del cuerpo. Todas estas enseñanzas Jesús las tenía en conjunto como para que podamos aprender el significado de las lecciones que quería dar. Los que entendían la simbología captaban las lecciones de Jesús. Y es que no puedes comparar la ciudad de Judea en los tiempos de Jesús con nuestros tiempos. Los judíos, en su gran mayoría, comprendían la simbología, entendían algunos de estos puntos y cuando Jesús hablaba armonizaban las cosas. Ellos sabían a lo que se estaba refiriendo, muy contrario a lo que nosotros somos aquí en el occidente. Ellos desde pequeñitos habían nacido en una nación donde las leyes salían de la Biblia. Todo salía de ahí, del Antiguo Testamento. Entonces estaban más familiarizados con la simbología que Jesús estaba utilizando. Por ejemplo, fíjate en esto. En una ocasión, Jesús utilizó un símbolo. Dijo, ¿cuán difícil es que un millonario entre en el reino de los cielos? Más fácil cosa es pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un millonario en el cielo. Bueno, cualquiera que lee esto en el occidente va a burlarse incluso porque va a decir, oye, ¿de qué estás hablando? Pues, ¿cómo un camello va a pasar por el ojo de una aguja? Porque nuestra idea es que aguja es el artefacto para coser, ¿no?
Decían, ay, esa es una aguja, ¿cómo por ese ojito va a pasar un camello? No, a eso Jesús no se refería. Allá, en el oriente, entendían ese símbolo. ¿Por qué? Porque en todos los caminos habían pequeños túneles por donde los camellos pasaban agachados. Sufrían un poco al pasar, pero lograban pasar, porque así eran pues los caminos con esos pequeños túneles cuando había que atravesar de un lado a otro de una montaña. Entonces Jesús se refirió a eso y dijo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. A esos túneles se les llamaba ojo de aguja. Así que Jesús estaba utilizando ese símbolo, esa ilustración, porque era conocido allá. Así también, cada símbolo que utilizaba Jesucristo era conocido allá. Como nosotros no conocemos eso, porque no estamos pues instruidos todos los días como ellos en su nación, necesitamos leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para poder cotejar un texto con otro y ver qué cosa significa cada símbolo y cada figura. Cuando entendamos eso, entendemos la lección con claridad. Y al entender la lección, la práctica solo será el resultado. Dios quiera que podamos hacerlo. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Jesús que nos ayude a entender más la simbología de su palabra. Nos vamos a poner de rodillas. Bendito Padre que moras en los cielos. Te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has dado en el día de hoy. Y te rogamos, Padre Santo, que todo lo que hemos aprendido quede grabado en nuestra mente y corazón. Y que sea el motor que impulse nuestras acciones. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, para nuestro siguiente tema vamos entrando ya en algunas parábolas más que Jesucristo nos dejó. Así que preparémonos para poder aprender ahora una parábola completa con todos sus símbolos y con todas sus figuras. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. También estamos en el hashtag del Último Llamado Divino. Y también estamos en publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos en la AUA, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Estamos también a través de Radio Líder, 5 de la tarde, con los temas de las 7 fiestas. Estamos también en YouTube a las 9 y a las 3 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Estamos en el magazine de Buena Fuente a través de lo que es las profecías y el estudio de la historia de la Iglesia, cómo funciona y las persecuciones consiguientes que tendrían que haber en estos últimos días. Así que tienes para podernos sintonizar variadamente y poder compartir. Por favor, comparte. No te olvides de compartir porque esto es lo más importante de todo. Que la luz no se quede con nosotros. Hay que alumbrar con nuestra luz al mundo entero para que se cumpla la profecía final de las 10 vírgenes, de las vírgenes prudentes alumbrando al mundo para que entren a la fiesta de bodas. Ha llegado tu luz, dice en el libro de Isaías, refiriéndose al pueblo de Dios de los últimos días. Hagamos que este mensaje sea viral. Que el Señor te bendiga. Amén.